Ya te tengo, hija de puta, pensó Jimmy, y voy a darte un susto de órdago. No me importa si tienes 5 huerfanitos y solo te queda un año de vida. No voy a lastimarte, pero, oh nena, ¿cómo te voy a hacer temblar los dientes? Llegó al probador antes que el jefe de sección. Abrió la puerta de par en par, de un golpe, con el hombro izquierdo, y estaba vacío. No había mujer negra, no había silla de ruedas, no había nada. Miró al jefe de sección con los ojos desorbitados. ¡El otro! Gritó el jefe de sección. ¡El otro! Antes de que Jimmy pudiera moverse, el jefe de sección abrió de un golpe la puerta del otro probador. Una mujer con una falda de algodón y un corpiño plaites lívid pegó un chillido agudo y cruzó los brazos sobre su pecho. Era muy blanca y muy definitivamente nada lisiada. Perdóneme, dijo el jefe de sección, y sintió que la cara se le inundaba de carmesí ardiente. Perdóneme, dijo el jefe de sección, y sintió que la cara se le inundaba de carmesí ardiente. Fuera de aquí, pervertido, gritó la mujer con falda de algodón y el corpiño. Sí, señora, dijo el jefe de sección y cerró la puerta. En Macy el cliente siempre tenía razón. Miró a Halvorsen. Halvorsen lo miró a él. ¿Qué mierda es esto?, preguntó Halvorsen. ¿Entró ahí o no? Sí, entró. ¿Y entonces dónde está? Lo único que hizo el jefe de sección fue sacudir la cabeza. Volvamos a arreglar un poco este desastre. Tú arregla ese desastre, dijo Jimmy Halvorsen. Yo me siento como si me hubieran partido el culo en 9 pedazos. Hizo una pausa. Para decirte la verdad, mi querido compañero, también me siento extremadamente confundido. 8. En cuanto el pistolero oyó el golpe de la puerta del probador, que se cerraba tras de sí, dio media vuelta a la silla buscando la otra puerta. Si Eddie había hecho lo que prometió, habría desaparecido. Pero la puerta estaba abierta. Roland la atravesó rodando con la dama de las sombras. Capítulo 3. Odetta al otro lado. 1. No mucho después, Roland pensaría, cualquier otra mujer, lisiada o no, empujada súbitamente por el pasillo hasta el final del comercio donde cometía sus negocios, sus travesuras, podríamos decir, por un extraño que se hubiera metido dentro de su cabeza, un extraño que la empujara a un cuarto pequeño, mientras cierto hombre detrás de ella le gritaba que se detuviera, un extraño que súbitamente la hiciera girar, luego la empujara otra vez por donde lógica no había lugar para empujar, para encontrarse de repente en un mundo por completo diferente. Creo que cualquier otra mujer, bajo esas circunstancias, casi con certeza habría preguntado antes que nada, ¿dónde estoy? Odetta Holmes, en cambio, preguntó casi plácidamente, ¿qué es exactamente lo que se propone hacer con ese cuchillo, joven? 2. Roland alzó la mirada hacia Eddie, que estaba agachado y sostenía el cuchillo a menos de 1 centímetro sobre la piel. Aun con su extraña velocidad, no había forma en que el pistolero pudiera moverse lo bastante rápido para evitar la hoja si Eddie se decidía a usarla. Sí, dijo Roland. ¿Qué te propones hacer? No lo sé, contestó Eddie. Parecía completamente disgustado consigo mismo. Cortar carnada, supongo. No parece que haya venido aquí a pescar, ¿verdad? Arrojó el cuchillo hacia la silla de la dama, pero muy a la derecha. Se clavó vibrando en la arena hasta el mango. La dama entonces volvió la cabeza y comenzó. Me pregunto si podrían ustedes, por favor, explicarme dónde me han Se detuvo. Había dicho, me pregunto si podrían ustedes, antes de que su cabeza hubiera girado lo suficiente como para ver que no había nadie detrás de ella. Pero el pistolero observó con verdadero interés que, de todas maneras, ella siguió hablando un momento más, porque su condición hacía que ciertas cosas fueran verdades elementales de su vida. Si ella se había movido, por ejemplo, alguien debió haberla movido. Por detrás de ella no había nadie, nadie en absoluto.
Volvió a mirar a Eddie y al pistolero con sus ojos oscuros, preocupados, confundidos, alarmados, y ahora preguntaba: ¿Dónde estoy? ¿Quién me empujó? ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es posible, para el caso, que esté vestida cuando estaba en mi casa en bata, a punto de ver las noticias de las 12? ¿Quién soy yo? ¿Dónde queda esto? ¿Quiénes son ustedes? Ha preguntado quién es, pensó el pistolero. El dique se ha quebrado y se desbordan las preguntas. Eso era de esperar. Pero hay una pregunta. ¿Quién soy yo? Que aún ahora creo que ella ignora haber preguntado. ¿O cuándo? Porque lo había preguntado antes incluso de preguntar quiénes eran ellos. Preguntó quién era ella. 3. Eddie pasó la mirada del hermoso rostro joven viejo de la mujer negra en la silla de ruedas a la cara de Roland. ¿Cómo es que no lo sabe? No sabría decirlo. La conmoción, supongo. La conmoción la llevó de vuelta hasta la sala de su casa antes de que saliera a Macy. ¿Tratas de decirme que lo último que recuerda es estar sentada en bata escuchando a algún pavo sin aliento hablar sobre cómo encontraron en los Cayos de Florida a ese chalado que tenía la mano izquierda de Lisa McCluff colgada en la pared de su estudio junto a un pez aguja premiado? Roland no contestó. Más aturdida que nunca, la dama dijo: ¿Quién es Krista McCluff? ¿Es una de las desaparecidas de los viajeros de la libertad? Ahora fue Eddie el que no contestó. ¿Viajeros de la libertad? ¿Qué demonios eran? El pistolero le echó una mirada a Eddie que fue capaz de leer con bastante facilidad. ¿No puedes ver la conmoción? Sé lo que quieres decir, Roland, muchacho, pero solo tiene sentido hasta cierto punto. Yo mismo me sentí un poco conmocionado cuando te metiste a lo loco en mi cabeza, pero eso no me borró la memoria. Hablando de conmociones, él mismo había tenido otro buen sobresalto cuando ella atravesó la puerta. Él estaba de rodillas sobre el cuerpo inerte de Roland, con el cuchillo justo encima de la piel vulnerable de su garganta, pero lo cierto era que de ninguna manera Eddie pudo haber usado el cuchillo. No en ese momento, en todo caso. Él miraba por la puerta, hipnotizado, cómo avanzaba a toda velocidad por un pasillo de Macy, y otra vez se acordó del Resplandor, donde uno veía lo que veía el niñito cuando andaba en su triciclo por los pasillos de este hotel encantado. Recordó que el niño había visto en uno de los pasillos a ese espeluznante par de mellizas muertas. El final de este pasillo era mucho más mundano, una puerta blanca. Tenía un cartelito con letras discretas que decía: «Solo 2 prendas a la vez, por favor». Sí, era Macy's, sin ninguna duda. Claro que sí. Una mano negra apareció y abrió de golpe la puerta, mientras una voz masculina, voz de policía, si Eddie alguna vez oyó una y oyó muchas en su tiempo, le gritaba detrás que dejara eso, que no había salida, que así solo empeoraba las cosas para ella. Las empeoraba mucho, y por el espejo que estaba a la izquierda, Eddie tuvo una rápida visión de la mujer negra en la silla de ruedas y recordó haber pensado: Dios, ya la tiene, muy bien, pero se nota que esto a ella no le hace muy feliz. Entonces la visión giró y Eddie se estaba mirando a sí mismo. La visión se precipitó hacia él que veía, y él quiso protegerse los ojos con la mano que sostenía el cuchillo, porque de pronto la sensación de mirar a través de 2 pares de ojos le pareció demasiado loco. Iba a volverse loco si no lo podía parar, pero todo sucedió demasiado rápido como para que tuviera tiempo. La silla de ruedas atravesó la puerta. Entró justo. Eddie oyó cómo regonzaban los ejes a los costados. Al mismo tiempo oyó otro sonido, un sonido sordo de desgarro que le hizo pensar en cierta palabra: placentario, en la que no podía pensar del todo porque ignoraba que la conocía.
Entonces la mujer rodó hacia él sobre la arena pesada y ya no parecía una loca furiosa. En realidad casi no parecía en absoluto la mujer que Eddie había vislumbrado por el espejo, pero supuso que eso no era sorprendente. Cuando uno pasaba de pronto de un probador de Macy's a la costa marina de un mundo dejado de la mano de Dios, donde había langostas del tamaño de un perro collie, pequeño, en cierto modo, te quitaba el aliento. Acerca de esto, el propio Eddie se sentía capaz de dar testimonio. La mujer rodó algo más de 1 metro antes de detenerse, y eso fue todo lo que avanzó a causa de la cuesta y la textura pedregosa de la arena. Sus manos ya no empujaban las ruedas como debían haber hecho. Cuando mañana te despiertes con los hombros doloridos, señora, puedes culpar a eso a Sir Roland, pensó Eddie amargamente, sino que aferraba los brazos de ella mientras contemplaba a los dos hombres. Detrás de ella la puerta ya había desaparecido. ¿Desaparecido? Eso no era exactamente así. Pareció envolverse en sí misma, como un pedazo de película que corre hacia atrás. Esto comenzó a suceder justo cuando el poli de la tienda entró violentamente por la otra puerta, la más mundana, la que estaba entre la tienda y el probador. Llegaba en tromba, seguro que la ladrona de tiendas había trabado la puerta, y Eddie pensó que se iba a pegar un porrazo contra la pared opuesta, pero Eddie nunca alcanzó a ver si esto sucedía o no. Antes de que desapareciera por completo el encogido espacio de la puerta entre mundo y aquel, Eddie vio que del otro lado todo quedaba congelado. La película se había convertido en una fotografía fija. Ahora lo único que quedaba era la huella de la silla de ruedas, que comenzaba en una nada arenosa y corría poco más de 1 metro hasta donde se asentaba ahora la silla y su ocupante. ¿Alguien tendría la amabilidad de explicarme dónde estoy y cómo llegué aquí?, preguntó casi súplico la mujer en la silla de ruedas. Bueno, hay algo que puedo decirte, Dorothy, le contestó Eddie. Ya no estás en Kansas. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Eddie pudo ver cómo ella trataba de contenerlas, pero no lo logró. Comenzó a sollozar. Furioso y también disgustado consigo mismo, Eddie se volvió hacia el pistolero, quien se había puesto de pie tambaleándose. Roland se movió, pero no hacia la llorosa dama. Fue en cambio a recoger su cuchillo. «Díselo», le gritó Eddie. «Tú la trajiste, así que vamos, amigo, díselo». Y después de un momento agregó en voz más baja: «Y luego dime cómo es que no se recuerda nada de sí misma». 4. Roland no respondió. No de inmediato. Se agachó, encajó el mango del cuchillo entre los 2 dedos que le quedaban de la mano derecha, lo transfirió con cuidado a la izquierda y lo deslizó en su vaina al costado de uno de los cintos. Aún trataba de dislucidar lo que había sentido dentro de la mente de la dama. A diferencia de Eddie, ella lo había combatido. Lo combatió como una gata desde el momento en que él pasó delante hasta que atravesaron la puerta rodando. El combate comenzó en el momento en que ella lo percibió. No hubo lapso alguno porque tampoco hubo sorpresa. Él lo había experimentado, pero no había comprendido un ápice. Ninguna sorpresa ante la invasión de un extraño en su mente, solo la furia inmediata, el terror, el comienzo de una batalla para sacudírselo y quedar libre de él. Ella ni remotamente ganó la batalla. Él sospechaba que no podía ganarla, pero eso no impidió que lo intentara con todas sus fuerzas. Él había sentido a una mujer enferma de miedo, de ira y de odio. Dentro de ella solo había percibido oscuridad. Era una mente enterrada en una caverna. Solo que en el momento en que pasaron por la puerta y se separaron, él deseó desesperadamente
rezagarse un momento más. En un solo momento le habría dicho tantas cosas, porque la mujer que ahora estaba frente a ellos no era la mujer en cuya mente él había estado. Cuando estuvo dentro de la mente de Eddie, sintió como si estuviera en un cuarto cuyas paredes temblaban y sudaban de miedo. Estar en la mente de la dama era como tenderse desnudo en la oscuridad mientras las serpientes venenosas le trepaban a uno por encima. Hasta el final. Ella había cambiado el final. Y ahí apareció algo diferente, algo que le aparecía de una importancia vital, pero que no podía comprender o no podía recordar, algo como una mirada, la puerta misma, solo que en la mente de ella algo acerca de tú rompiste el plato, para especiales fuiste tú. Un arrepentimiento brote de entendimiento, como en los estudios, cuando uno por fin veía. «Oh, vete mierda», dijo Eddie disgustado, «no eres más que una máquina». Pasó delante de Roland, fue hasta donde estaba la mujer, se arrodilló a su lado y cuando ella lo rodeó con sus brazos y lo apretó con pánico, como los brazos de un nadador que se ahoga, él no se retiró, sino que puso sus propios brazos alrededor de ella y la abrazó a su vez. «No pasa nada», dijo él. «Quiero decir, no es gran cosa, pero está bien». «¿Dónde estamos?», lloró ella. «Yo estaba en mi casa mirando la televisión para ver si mis amigos pudieron salir de Oxford con vida y ahora estoy aquí y ni siquiera sé dónde es». «Bueno, yo tampoco», le dijo Eddie, abrazándola más fuerte. Comenzaba a curarla un poco. «Pero supongo que estamos juntos en esto. Yo soy del mismo lugar que tú, nuestra querida ciudad de Nueva York, y yo pasé por lo mismo, bueno, algo diferente, pero podríamos decir que era el mismo principio y ya verás que todo irá bien». Luego agregó, como si lo hubiera pensado después, «siempre que te guste la langosta». Ella la abrazó y lloró, y Eddie la cunó un poco entre sus brazos, y Roland pensó: «Ahora Eddie se pondrá bien. Su hermano ha muerto, pero ahora tiene a otra persona que cuidar, así que se pondrá bien». Pero sintió una punzada, un dolor profundo que le recriminaba en su corazón. Era capaz de disparar con la mano izquierda en todo caso, de matar, de seguir y seguir, de avanzar, despiadado y brutal, a través de kilómetros y años, incluso dimensiones, al parecer en busca de la torre. Era capaz de sobrevivir, a veces incluso de proteger. Había salvado al chico Jake de una muerte lenta en la estación del Paso y de consunción sexual por el oráculo al pie de las montañas, pero al final había dejado morir a Jake. Y esto tampoco había sido un accidente, había cometido un acto consciente de condenación. Los contempló a los dos, vio cómo Eddie la abrazaba y le aseguraba que todo iba a salir bien. Él no hubiera podido hacer eso, y al pesar de su corazón ahora se sumó un miedo furtivo. Si renunciaste a tu corazón por la torre, Roland, ya has perdido. Una criatura sin corazón es una criatura sin amor, y una criatura sin amor es una bestia. Ser una bestia tal vez sea tolerable, a pesar de que el hombre que ha llegado a serlo seguramente pagará al final el precio propio del infierno, pero ¿y si consiguieras tu objetivo? ¿Y si realmente tomaras por asalto sin corazón la torre oscura y la ganaras? Si nada hay más que oscuridad en tu corazón, ¿qué puedes hacer más que degenerar de bestia en monstruo? Ganar las propias metas como una bestia solo resultaría amargamente cómico, como darle una lupa a un elefantasma. Pero ganar las propias metas como un monstruo... Pagar con el infierno es una cosa, pero ¿quieres poseerlo? Pensó en Ali y en la muchacha que una vez lo esperaba en la ventana. Pensó en las lágrimas que derramó sobre el cuerpo sin vida de Cuthbert. Oh, entonces él había amado, sí, entonces. «Yo quiero amar», gritó, pero a pesar de que ahora Eddie también lloraba un poco con la mujer de la silla de ruedas, los ojos del pistolero permanecieron tan secos como el desierto que había cruzado para llegar a este océano sin sol.
5. Más tarde respondería a la pregunta de Eddie. Iba a hacer eso porque creía que era bueno para Eddie permanecer en guardia. La razón por la que ella no recordaba era simple. No era una mujer sino dos, y una de ellas era peligrosa. 6. Eddie le contó lo que pudo. Saltó el tiroteo, pero fue sincero en todos los demás. Cuando hubo terminado, ella se quedó en perfecto silencio durante un rato con las manos juntas sobre el regazo. Pequeños riachuelos fluían desde las montañas cada vez más bajas, perdiéndose a unos kilómetros hacia el este. Era de estos de donde Roland y Eddie habían tomado el agua mineral tras avanzaban hacia el norte. Al principio había ido Eddie a buscarla porque Roland estaba demasiado débil. Más tarde se habían turnado los dos y cada vez tenían que llegar más lejos y buscar un poco más antes de encontrar un arroyo. A medida que las montañas perdían altura, iban languideciendo gradualmente, pero el agua no los había enfermado. Hasta el momento. Ayer Roland había ido y aunque eso implicaba que hoy le tocaba a Eddie, fue el pistolero otra vez. Se echó al hombro las cantimploras de piel curtida y se alejó sin decir una palabra. A Eddie esto le pareció raramente discreto. No quería que el gesto lo conmoviera, nada que viniera de Roland, al menos, pero descubrió que de todas maneras se había conmovido un poco. Ella escuchaba atentamente a Eddie, sin decir nada y con los ojos fijos en él. En un momento Eddie pensaba que ella le llevaba 5 años. Enseguida le parecía que eran 15. Había una cosa que no tenía que adivinar. Estaba enamorándose de ella. Cuando él terminó, ella se quedó callada un momento, ahora sin mirarlo a él, sino más allá de él. Miraba las olas que el anochecer traerían a las langostas, y con ellas sus extrañas preguntas de abogado. Se había ocupado especialmente de describirlas con todo cuidado. Era mejor que ella se asustara un poquito ahora y no que se asustara muchísimo cuando ellas salieran a jugar. Suponía que ella no querría comerlas, no después de haber oído lo que le hicieron a la mano y al pie de Roland, no después de haberles echado una buena mirada de cerca, pero al final el hambre sería más fuerte que el pica chica y el toma choma. Sus ojos estaban lejos, distantes. ¿Odetta? Preguntó él cuando hubieron pasado tal vez 5 minutos. Ella le había dicho su nombre, Odetta Holmes. Él pensó que era un nombre bellísimo. Ella lo miró a su vez, algo sobresaltada al salir de su ensueño. Sonrió un poquito. Dijo una palabra. No. Él la miró, incapaz de pensar en alguna réplica apropiada. Pensó que hasta ese momento nunca había comprendido lo infinita que podía llegar a ser una simple negativa. No comprendo, dijo por fin. ¿A qué me estás diciendo que no? A todo esto. Odetta hizo un gesto abarcador con el brazo. Él notó que tenía brazos muy fuertes, suaves pero muy fuertes, que incluía el mar, el cielo, la playa, las desaliñadas colinas donde presumiblemente el pistolero ahora buscaba agua, o se hacía comer por algún interesante monstruo nuevo, algo en lo que Eddie preferiría realmente no pensar. Abarcaba, en suma, este mundo por completo. Entiendo cómo te sientes. Al principio yo también tuve bastantes problemas con las irrealidades. ¿Pero los había tenido? Si miraba hacia atrás le parecía que simplemente había aceptado todo, tal vez porque estaba enfermo, sacudiéndose como un descosido en su necesidad de droga. Se supera. No, volvió a decir ella, creo que ha pasado una de dos cosas y no me importa cuál es de las dos. Todavía estoy en Oxford, Mississippi. Nada de esto es real. Ella continuó. Si hubiera hablado con voz más alta, o tal vez si él no se hubiera enamorado, casi habría sido una conferencia. Tal como era, sonaba más lírico que discursivo. Solo que tenía que seguir recordándose a sí mismo. Todo esto no son más que tonterías y tú tienes que convencerla de eso, por su bien. Es posible que haya recibido una herida en la cabeza, dijo ella. Tienen notables expertos en el manejo de hachas y garrotes en la ciudad de Oxford.
la ciudad de Oxford. Eso tocó una débil fibra de reconocimiento en algún punto remoto de la mente de Eddie. Ella había dicho esas palabras en una suerte de ritmo que por alguna razón él asoció con Henry. Henry y pañales mojados. ¿Por qué? ¿Qué era? Ahora no importaba. ¿Tratas de decirme que crees que todo esto es una especie de sueño que tienes mientras estás inconsciente? O en coma, dijo ella, y no hace falta que me mires como si pensaras que es una idea ridícula, porque no lo es. Mira esto. Apartó cuidadosamente su cabello del lado izquierdo y Eddie vio que lo llevaba peinado a un lado, no solo porque le gustara el estilo. La vieja herida por debajo del nacimiento del pelo tenía una fea cicatriz, no marrón, sino de un color gris blancuzco. Supongo que has pasado muchos malos ratos en tu tiempo, le dijo. Ella se encogió de hombros con impaciencia. Muchos malos ratos y mucha vida fácil, puntualizó. Es posible que todo se compense. Te lo he enseñado solo porque estuve en coma 3 semanas cuando tenía 5 años. En esa época soñaba muchísimo. No puedo recordar lo que soñaba, pero recuerdo que mi madre decía que mientras siguiera hablando no me iba a morir. Y parece que hablaba todo el tiempo, aunque mi madre decía que no podían entender más que una palabra de cada 14. Recuerdo que los sueños eran muy vívidos. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Tan vívido como parece ser este lugar, y también tú, Eddie. Cuando ella pronunció su nombre, a él le hormiguearon los brazos. Oh, le había pegado, claro que sí, le había pegado fuerte. Y él, agregó ella, y se estremeció, él parece lo más vívido de todo. Debemos parecerlo. Quiero decir, somos reales. Pienses tú lo que pienses. Ella le dedicó una sonrisa amable, absolutamente descreída. ¿Cómo sucedió? Preguntó él. ¿Esa cosa en tu cabeza? No tiene importancia. Solo quería decir que lo que sucedió una vez muy bien podría volver a suceder. No, pero tengo curiosidad. Me golpeó un ladrillo. Era nuestro primer viaje al norte. Veníamos de la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Vinimos en el coche Jim Crow. ¿Qué es eso? Ella lo miró incrédula, casi burlona. ¿Dónde has estado metido, Eddie? ¿En un refugio antiaéreo? Soy de un tiempo diferente, dijo. ¿Puedo preguntarte qué edad tienes, Odetta? Tengo edad suficiente para votar, pero no para cobrar la pensión de jubilación. Bueno, supongo que eso me pone en mi lugar. Pero con gentileza, espero. Y le sonrió con esa sonrisa radiante que le hacía hormiguear los brazos. Yo tengo 23 años, dijo él, pero nací en 1964, el año en el que tú vivías cuando Roland te cogió. ¡Qué disparate! No, yo vivía en 1987, cuando me cogió. Bueno, musitó ella después de un momento. Ciertamente eso agrega mucho a tu tesis de que todo esto es realidad, Eddie. El coche Jim Crow era de donde tenía que quedarse la gente black. Los negros, corrigió ella. Llamar black a un negro es algo rudo, ¿no te parece? Hacia 1980, más o menos, vosotros mismos os llamaréis así, dijo Eddie. Cuando yo era pequeño, llamarle negro a un chico black podía meterte en una pelea. Era casi como llamarlo carbonilla. Por un momento ella le miró con alguna incertidumbre y luego volvió a sacudir la cabeza. Cuéntame lo del ladrillo, entonces. La hermana menor de mi madre se iba a casar, explicó Odetta. Se llamaba Sofía, pero mi madre siempre la llamaba Hermana Azul porque era el color que más le gustaba, o por lo menos le gustaba creer que le gustaba, que era lo que decía mi madre. Así que yo siempre la llamaba Tía Azul. Aun antes de conocerla, fue una boda muy hermosa. Luego hubo una recepción. Recuerdo todos los regalos. Se echó a reír. A los niños los regalos siempre les parecen maravillosos, ¿verdad, Eddie? Él sonrió. Sí, tienes razón.
Nunca olvidas los regalos, ni los que recibes, ni tampoco los que reciben los demás. En esa época mi padre había comenzado a ganar dinero, pero lo único que yo sabía era que íbamos tirando. Eso es lo que siempre decía mi madre, y una vez, cuando le dije que una niña con la que yo jugaba me había preguntado si mi padre era rico, mi madre me explicó que eso era lo que yo debía decir si alguna de mis compañeras me hacía esa pregunta, que íbamos tirando. Así que estaba en condiciones de regalarle a tía Azul un juego divino de porcelana, y recuerdo su voz falló. Alzó una mano hasta la sien y se la masajeó con aire ausente, como si en ese lugar estuviera comenzándole un dolor de cabeza. ¿Recuerdas qué, Odetta? Recuerdo que mi madre le dio uno especial. ¿Qué cosa? Perdona, me duele la cabeza y se me traba la lengua. Y de todas maneras no sé por qué me molesto en contarte todo esto. ¿Te importa? No, no me importa. Quería decir que mi madre le dio un plato especial. Era blanco con un delicado grabado azul entrelazado a lo largo del borde. Odetta sonrió brevemente. Eddie pensó que no era una sonrisa del todo cómoda. Algo referido a ese recuerdo la perturbaba, y la forma, la urgencia con la que había dado prioridad a ese recuerdo sobre la situación extremadamente extraña en la que ella se encontraba ahora, una situación que debería estar requiriendo toda o buena parte de su atención, lo perturbaba a él. Puedo ver en ese plato tan claramente como te veo ahora a ti, Eddie. Mi madre se lo dio a tía Azul y ella lloró y lloró cuando lo recibió. Creo que había visto un plato como ese una vez cuando ella y mi madre eran niñas, solo que, por supuesto, sus padres nunca hubieran podido permitirse algo como eso. Ninguno de ellos tuvo algo especial cuando eran pequeños. Después de la recepción, tía Azul y su marido se fueron de luna de miel a las Great Smokies. Se fueron en tren. Miró a Eddie. En el coche Jim Crow, afirmó él. Cierto, en el coche Jim Crow. En esa época los negros viajaban y comían ahí. Eso es lo que tratábamos de cambiar en la ciudad de Oxford. Ella lo miró, esperando seguramente que él insistiera en que ella estaba ahí, pero él quedó atrapado otra vez en la telaraña de su propia memoria, pañales mojados y esas palabras, ciudad de Oxford. Solo que de pronto aparecieron otras palabras, una sola frase, pero podía recordar que Henry la cantaba una y otra vez hasta que su madre le pedía que por favor se callara para poder escuchar a Walter Crowther. Será mejor que alguien lo investigue pronto. Esas eran las palabras. Henry lo cantaba una y otra vez en un tono monocorde y nasal. Trató de acordarse más, pero no lo logró, y en realidad no se sorprendió. En esa época él no podía tener más de 3 años. Será mejor que alguien lo investigue pronto. Las palabras le dieron escalofríos. Eddie, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Porque temblabas. Él sonrió. El pato Donald debe de haber caminado sobre mi tumba. Ella se echó a reír. En cualquier caso, al menos no arruiné la fiesta. Ocurrió cuando caminábamos de vuelta a la estación de tren. Pasamos la noche en casa de un amigo de tía Azul y a la mañana siguiente mi padre llamó a un taxi. El taxi llegó casi enseguida, pero cuando el chofer vio que éramos de color, se marchó a toda velocidad como si se lo estuvieran incendiando la cabeza y el fuego le llegara al trasero. El amigo de tía Azul había partido antes hacia la estación con nuestro equipaje. Teníamos mucho equipaje porque pensábamos pasar una semana en Nueva York. Recuerdo que mi padre había dicho que no podía esperar para ver cómo se me iluminaba la cara cuando diera la hora en el reloj de Central Park y todos los animales comenzaran a bailar. Mi padre dijo que bien podríamos ir caminando hacia la estación. Mi madre se mostró de acuerdo más rápida que la luz. Dijo que era una buena idea. No había más que 1,5 kilómetros de distancia y sería bueno estirar las piernas después de haber dejado atrás 3 días en un tren y de tener por delante medio día más en otro. Mi padre dijo que sí y que además hacía un tiempo hermoso, pero
que incluso a los 5 años yo sabía que él estaba furioso y ella se sentía turbada, y los dos tenían miedo de llamar a otro taxi porque podía pasar lo mismo otra vez. Así que nos fuimos caminando por la calle. Yo iba por la parte interior porque mi madre tenía miedo de que anduviera muy cerca del tráfico. Recuerdo que yo me preguntaba si mi padre había querido decir que mi cara se iba a poner a brillar de verdad o algo así cuando viera ese reloj en Central Park. Y si eso no dolería, y fue entonces cuando el ladrillo cayó sobre mi cabeza. Por un rato todo fue oscuridad. Luego comenzaron los sueños, sueños vívidos. Sonrió. ¿Cómo este sueño, Eddie? ¿El ladrillo se cayó o te lo tiró alguien? Nunca encontraron a nadie. La policía, esto es lo que me contó mi madre mucho después, cuando yo tenía 16 años más o menos, encontró el lugar donde pensaron que había estado el ladrillo. Pero también faltaban otros y habían algunos que estaban sueltos. Estaba en la parte exterior de la ventana de una habitación de un cuarto piso en un edificio de apartamentos evacuado y clausurado. Pero por supuesto había un montón de gente que de todas maneras se quedaban ahí, especialmente de noche. Claro, dijo Eddie. Nadie vio a ninguna persona dejar el edificio, así que quedó como un accidente. Mi madre dijo que ella creía que efectivamente había sido un accidente, pero creo que mentía. Ni siquiera se molestó en tratar de decirme lo que creía mi padre, aunque les dolía a los dos de la forma en que el taxista nos había echado una mirada y se había largado. Fue eso más que ninguna otra cosa lo que les hizo creer que había habido alguien allá arriba, mirando por la ventana, y que al verlos llegar, decidió dejar caer un ladrillo sobre los negros. ¿Saldrán pronto tus criaturas langosta? No, contestó Eddie, no salen hasta el anochecer. Así que una de tus ideas es que todo esto es un sueño comatoso, como los que tenías cuando te golpeó el ladrillo, solo que esta vez habría sido con un garrote o algo así. Sí, creo que sí. ¿Cuál es la otra? Odetta tenía la cara y la voz bastante tranquilas, pero su cabeza estaba llena de una fea maraña de imágenes que iban a parar todas a la ciudad de Oxford. ¿Cómo era esa su canción? 2 hombres muertos a la luz de la luna. Será mejor que alguien lo investigue pronto. No era exactamente así, pero estaba cerca, cerca. Es posible que me haya vuelto loca, dijo. 7. Las primeras palabras que se le cruzaron a Eddie por la mente fueron: si crees que te has vuelto loca, estás chiflada. Después de una breve consideración, sin embargo, le pareció que seguir esa línea de razonamiento sería infructuoso. En cambio, se quedó un momento en silencio, sentado junto a la silla de ruedas, con las rodillas flexionadas y sujetándole las muñecas con las manos. ¿Realmente eras un adicto a la heroína? Lo soy, confirmó él. Esto es como ser un alcohólico o consumir crack. No es algo de lo que uno se pueda curar. Recuerdo que solía escuchar eso y mentalmente me decía: sí, sí, claro, seguro. Ya sabes, por ahora lo comprendo. Todavía quiero, supongo que una parte de mí va a querer siempre, pero la parte física pasó. ¿Qué es crack?, preguntó ella. Es algo que todavía no se había inventado en tu tiempo. Es algo que se hace con la cocaína, solo que es como convertir dinamita en una bomba atómica. ¿Tú lo tomabas? Joder, no. Lo mío era la heroína, ya te lo he dicho. No pareces un adicto, dijo ella. En realidad Eddie tenía un aspecto estupendo, es decir, si uno ignoraba el olor salaz que desprendía su cuerpo y su ropa, podía enjuagarse y lo hacía, podía enjuagar su ropa y lo hacía, pero al carecer de jabón no podía realmente lavarse ni lavarlas. Había tenido el pelo corto cuando Roland puso el pie en su vida. Es lo mejor para cruzar la aduana, querida, y fíjate qué gran chiste resultó ser eso, y aunque tenía un largo decente. Todas las mañanas se afeitaba con el borde afilado del cuchillo de Roland, al principio con cautela, pero cada vez más confiadamente. Cuando Henry se fue a Nam,
Él era demasiado joven como para que el afeitarse fuera parte de su vida, y en esa época tampoco era gran cosa para Henry. Nunca se dejó la barba, pero a veces pasaban 3 o 4 días antes de que mamá lo regañara para que segara los rastrojos. Cuando volvió, sin embargo, Henry se había convertido en un maniático del afeitado y también de otras cosas. Talco para los pies después de la ducha, 3 o 4 veces por día cepillado de dientes, seguido de un buche de elixir bucal, la ropa siempre colgada, y también convirtió a Eddie en un fanático. El rastrojo se segaba cada mañana y cada tarde. Ahora tenía ese hábito metido hasta el hueso, lo mismo que los otros que Henry le había enseñado, incluyendo, naturalmente, el que se hacía con una aguja. «¿Estoy demasiado limpito?», le preguntó sonriendo. «Demasiado blanco», corroboró ella brevemente, y se quedó callada por un momento, mirando hacia el mar con gesto sombrío. Eddie también se quedó callado. Si existía una réplica para algo como esto, él lo ignoraba. «Discúlpame», dijo ella, «eso ha sido muy descortés y muy injusto. No suelo decir cosas así». «Está bien». «No está bien». Es como si una persona blanca dijera algo como «vaya, nunca habría adivinado que eras un negro», a alguien con la piel muy clara. «Te gusta considerarte a ti misma más ecuánime», indicó Eddie. «Yo diría que lo que nos consideramos a nosotros mismos y lo que realmente somos rara vez tiene mucho en común. Pero sí, me gusta considerarme a mí misma como ecuánime, así que por favor acepta mis disculpas, Eddie». «Con una condición». «¿Cuál?». Ella sonreía un poco otra vez. Eso era bueno. Le gustaba hacerla sonreír. «Dale también a esto una oportunidad justa. Es la condición». «¿Darle una oportunidad justa a qué?». Ella sonaba ligeramente divertida. En cualquier otra persona ese tono de voz le habría erizado. Habría creído que le tomaban el pelo. Pero con ella era diferente. Con ella estaba perfectamente bien. Con ella casi cualquier cosa estaría perfectamente bien. A que exista una tercera posibilidad, que esto que esté ocurriendo realmente. Quiero decir, Eddie se aclaró la garganta. Yo no soy muy bueno en este tipo de mierda filosófica, ya sabes, la metamorfosis o como coño se llame. ¿Te refieres a la metafísica? Quizá, no lo sé, me parece, pero sé que uno no puede andar por ahí negando lo que dicen sus sentidos, porque, fíjate, si es cierta tu idea de que todo esto es un sueño. Yo no dije sueño. Lo que hayas dicho es más o menos a dónde va a parar, ¿no? Una realidad falsa. Si un momento atrás hubo algo ligeramente condescendiente en su voz, ahora había desaparecido. La filosofía y la metafísica podrán no ser tu fuerte, Eddie, pero debes de haber sido un disertante fantástico en la escuela. Nunca estuve en los debates. Eso era para los gays, para las brujas y enclenques, lo mismo que el club de ajedrez. ¿A qué te refieres con mi fuerte? ¿Qué quieres decir? Solo algo que te gusta. ¿Y tú qué quieres decir con los gays? ¿Qué son los gays? Él se quedó mirándola por un momento y luego se encogió de hombros. Homosexuales, maricas, no importa. Podríamos pasarnos todo el día intercambiando los jergas, pero no nos llevaría a ninguna parte. Lo que trato de decir es que si todo esto es un sueño, podría ser mío y no tuyo. Tú podrías ser un producto de mi imaginación. La sonrisa de ella vaciló un poco. A ti nadie te golpeó. Nadie te golpeó a ti, tampoco. Ahora su sonrisa desapareció por completo. Nadie que yo pueda recordar, corrigió con un tono afilado en la voz. Ni yo tampoco, dijo él. Tú me dijiste que en Oxford son duros. Bueno, esos tipos de la aduana no fueron precisamente un encanto cuando me pudieron encontrar la droga que buscaron. Uno de ellos pudo darme un golpe en la cabeza con la culata de su pistola. En ese mismo momento yo podría estar en la sala de guardia de Bellamy.
soñándote a ti y a Roland mientras ellos escriben sus informes, en los que explicarían cómo, mientras estaban interrogándome, me puse violento y tuvieron que abatirme. No es lo mismo. ¿Por qué no? Solo porque tú estás más inteligente y socialmente activa, Black Lady sin piernas, y yo no soy más que un reventado de Cop-Up City. Lo dijo con una sonrisa, como broma amigable, pero ella lo miró con furia. Me gustaría que dejaras de llamarme Black. Él suspiró. Está bien, pero me costará acostumbrarme. Debiste haber estado en el club de debates de todas maneras. Y una mierda, dijo él, y al ver el giro de los ojos de ella, volvió a darse cuenta que la diferencia entre ellos era mucho más amplia que el color. Se hablaban el uno al otro desde islas separadas. El agua que corría en medio era el tiempo. No importaba. La palabra había atrapado su atención. No quiero discutir contigo. Quiero que seas consciente de que estás despierta. Eso es todo. Yo podría estar en condiciones de actuar, al menos de forma provisional, conforme a los dictados de tu tercera posibilidad, en tanto esta situación continuara, salvo por una cosa. Hay una diferencia fundamental entre lo que te ha pasado a ti y lo que me ha pasado a mí. Tan fundamental y tan grande que no la has visto. Entonces muéstramela. No hay discontinuidad en tu estado consciente. Hay una muy grande en el mío. No comprendo. Quiero decir que tú puedes dar cuenta de todo tu tiempo, dijo Odetta. Tu relato se continúa de punto a punto. El avión, la incursión de la incursión de él. Hizo un gesto con la cabeza hacia las colinas con clara expresión de disgusto. El escondite de la droga, los oficiales que te tomaron en custodia, todo el resto. Es un cuento perfecto, no le faltan enlaces. En cuanto a mí, volví de Oxford, me fue a buscar Andrew, mi chófer, y me llevó de vuelta a mi edificio. Me bañé y quería dormir. Tenía un terrible dolor de cabeza y el sueño es la única medicina que me ayuda en algo cuando los dolores son realmente fuertes. Pero era casi medianoche y pensé que antes vería las noticias. Algunos de nosotros hemos sido liberados, pero una buena cantidad seguía detenida cuando nos fuimos. Quería enterarme de lo que había pasado, si sus casos se habían resuelto. Me sequé. Me puse la bata y me fui a la sala. Puse el noticiero de la televisión. El locutor comenzó a hablar de un discurso que había pronunciado Khrushchev acerca de los consejeros estadounidenses en Vietnam. Dijo: «Tenemos un informe filmado de...». Y entonces desapareció y yo estaba rodando por esta playa. Tú dices que me has visto en una suerte de puerta mágica que ahora ha desaparecido y que yo estaba en Macy's y que estaba robando. Todo esto ya es bastante absurdo, pero aun cuando fuera así, podría encontrar algo mejor para robar que bisutería. Yo no llevo joyas. Más vale que vuelvas a mirar tus manos, Odetta, dijo Eddie suavemente. Durante un tiempo muy largo ella pasó la mirada del diamante, de su pulgar izquierdo, demasiado grande y vulgar como para ser cualquier cosa menos que una gema artificial, el gran ópalo del dedo medio de su mano derecha, demasiado grande y vulgar como para ser cualquier cosa menos verdadero. Nada de esto está sucediendo, repitió ella con firmeza. Pareces un disco rayado. Por primera vez él estaba genuinamente enojado. Cada vez que alguien abre un agujero en tu cuidada historia, tú simplemente te retiras a esa mierda de nada de esto está sucediendo. Debes espabilar, Deta. No me llames así. Odio ese nombre. Estalló ella de un modo tan estridente que Eddie retrocedió. Disculpa, joder, no lo sabía. Pasé de la noche al día, de estar desnuda a estar vestida, de la sala de mi casa a estar en la playa desierta, y lo que verdaderamente sucedió es que algún cuellirrojo tripudo me pegó un garrotazo en la cabeza, y eso es todo. Pero tus recuerdos no se quedan en Oxford, dijo él suavemente. ¿Qué? Incierta otra vez, o tal vez veía sin querer ver, igual que con los anillos. Si fue en Oxford donde te pegaron, ¿cómo es que tus recuerdos no se detienen ahí?
No siempre tienen mucha lógica estas cosas. Ella se masajeaba otra vez las sienes. Y ahora, Eddie, si no te importa, francamente me gustaría terminar con esta conversación. Mi dolor de cabeza ha regresado. Es bastante fuerte. Supongo que si las cosas tienen lógica o no depende de lo que uno quiera creer. Yo te vi en Macy, Odetta. Te vi robando. Tú dices que no haces esas cosas, pero también me dijiste que no llevas joyas. Me has dicho eso a pesar de que miraste tus manos varias veces mientras hablábamos. Esos anillos estaban ahí entonces, pero fue como si no pudieras verlos hasta que yo te llamé la atención sobre ellos. No quiero hablar de eso. Me duele la cabeza. Muy bien, pero sabes dónde persiste la huella del tiempo y no fue en Oxford. Déjame en paz, dijo ella con tono aburrido. Eddie vio al pistolero avanzar penosamente en su camino de regreso con las dos cantimploras llenas, una atada a su cintura y la otra echada sobre sus hombros. Me gustaría poder ayudarte, dijo Eddie, pero para eso supongo que debería ser real. Se quedó un momento parado a su lado, pero ella tenía la cabeza inclinada y se masajeaba constantemente las sienes con las puntas de los dedos. Eddie fue al encuentro de Roland. 8. Siéntate. Eddie tomó las cantimploras. Pareces deshecho. Sí, estoy enfermando otra vez. Eddie miró la frente y las mejillas encendidas del pistolero, sus labios agrietados, y asintió. Esperaba que no sucediera, pero no me sorprende, amigo. No cumpliste todo el ciclo. Balazar no tenía suficientes kefles. No te comprendo. Si no tomas una droga con penicilina durante el tiempo suficiente, no matas la infección, solo la mandas al subsuelo. Pasan unos días y la infección vuelve. Vamos a necesitar más, pero al menos hay una puerta para ir a buscar. Mientras tanto, solo tienes que tomártelo con calma, pero Eddie se sentía infeliz pensando en las piernas que Odetta no tenía y en los trechos cada vez más largos que eran preciso recorrer para encontrar agua. Se preguntó si Roland pudo haber elegido un momento peor para tener una recaída. Supuso que era posible, pero simplemente no se le ocurría cómo. Debo decirte algo acerca de Odetta. ¿Ese es su nombre? Ajá. Es un nombre encantador, afirmó el pistolero. Sí, yo pensé lo mismo. Lo que no es muy encantador es el modo en que se siente con respecto a este lugar. No cree estar aquí. Lo sé, y yo no le gusto mucho, ¿verdad? No, pensó Eddie, pero eso no impide que te considere como el guía de una alucinación. No lo dijo, solo asintió. Las razones son casi las mismas, dijo el pistolero. ¿Te das cuenta de que ella no es la mujer que yo traje? ¿No lo es en absoluto? Eddie se quedó mirándolo y luego de pronto asintió excitado. Esa imagen borrosa en el espejo, esa cara malhumorada. El hombre tenía razón. Dios, por supuesto que tenía razón. Esa no había sido Odetta en absoluto. Entonces recordó las manos que revolvían descuidadamente entre los pañuelos y de la misma manera descuidada se había dedicado a la tarea de meter esas baratijas en su gran bolso. Daba la impresión de que así quería que la atraparan. Los anillos habían estado ahí, los mismos anillos, pero eso no significa necesariamente que hayan sido las mismas manos, pensó salvajemente, aunque no pudo creerlo más de un segundo. Él había estudiado esas manos. Eran las mismas, delicadas y de dedos largos. No, continuó el pistolero, no lo es. Sus ojos azules observaron a Eddie con cuidado. Sus manos. Escucha, advirtió el pistolero, y escúchame con atención. Nuestras vidas pueden depender de eso. La mía, porque estoy enfermando otra vez, y la tuya porque te has enamorado de ella. Eddie no dijo nada. Ella es dos mujeres en el mismo cuerpo. Era una mujer cuando entré en ella y otra cuando regresé aquí. Ahora Eddie no pudo decir nada. Había algo más, algo extraño, pero yo no lo comprendí o se me escapó. Parecía importante.
Roland miró más allá de Eddie, miró hacia la silla de las ruedas en la arena, desolada al final de su corta huella desde ninguna parte. Luego volvió a mirar a Eddie. Es muy poco lo que comprendo de esto o de cómo pueden suceder estas cosas, pero debes mantenerte en guardia. ¿Entiendes eso? Sí. A los pulmones de Eddie parecían faltarles el aire. Entendía, o tenía por lo menos la comprensión de que un tipo que va al cine y ha visto el tipo de cosas de las que estaba hablando el pistolero, pero no le alcanzaba el aliento para explicarlo, todavía no, sentía como si Roland le hubiera quitado el aliento de una patada. Bien, porque la mujer en la que entré el otro lado de la puerta era tan mortal como esas cosas langosta que salen por la noche. Capítulo 4. Deta al otro lado. 1. Debes mantenerte en guardia, había dicho el pistolero, y Eddie se había mostrado de acuerdo, pero el pistolero sabía que Eddie ignoraba de qué estaba hablando. Toda la mitad posterior de la mente de Eddie, donde está o no está la supervivencia, no recibió el mensaje. Esto lo vio el pistolero. Fue bueno para Eddie que lo viera. 2. En la mitad de la noche, los ojos de Deta Walker se abrieron de golpe. Estaban llenos de la luz de las estrellas y de clara inteligencia. Recordaba todo, cómo había luchado, cómo la habían atado a su silla, cómo se había burlado de ella llamándola negra hija de puta, negra hija de puta. Recordó los monstruos que salieron de las olas y recordó cómo uno de los hombres, el mayor, había matado a uno de ellos. El joven había armado un fuego y lo había cocinado y luego le había ofrecido sonriendo carne de monstruo humeante pinchada en un palo. Recordó haberle escupido la cara, recordó cómo su sonrisa se había convertido en una mueca de blanco furioso. Le había pegado en la cara y le había dicho: «Bueno, muy bien, ya vendrás, negra hija de puta». Solo es cuestión de esperar. Luego él y el hombre malo de verdad se habían reído y el hombre malo de verdad había sacado un jamón, había escupido en él y lo había cocinado lentamente sobre el fuego en la playa de ese extraño lugar al que la habían traído. El olor de la carne que se cocinaba lentamente era seductor, pero ella se había contenido. Incluso cuando el más joven hizo ondular un trozo cerca de su cara cantando «Muérdelo, negra hija de puta, vamos, muérdelo», ella se había quedado sentada como una piedra reprimida. Luego se había dormido y ahora estaba despierta, y las cuerdas con que la habían atado habían desaparecido. Ya no estaba en su silla, sino tendida sobre una manta y debajo de otra, bastante lejos de la línea de la marea alta, donde esas cosas langostas aún vagaban y preguntaban y atrapaban en el aire a esa infortunada gaviota solitaria. Miró a la izquierda y no vio nada. Miró a la derecha y vio dos hombres dormidos, envueltos en dos pilas de mantas. El más joven estaba cerca, y el hombre malo de verdad se había quitado los cintos y los había dejado a su lado. Las armas aún estaban dentro. «Cometiste un grave error, mamón», pensó Deta, y giró a su derecha. El crujido pedregoso de su cuerpo sobre la arena resultaba inaudible bajo el viento, las olas, las criaturas preguntonas. Se arrastró lentamente por la arena, ella misma como una langostrosidad, con los ojos brillantes. Llegó hasta donde estaban los cintos y sacó uno de los revólveres. Era muy pesado, de culata muy suave y de algún modo mortal por sí mismo en su mano. El peso no le molestaba. Tenía brazos fuertes. Deta Walker lo sostenía. Se arrastró un poco más. El hombre más joven no era más que una piedra que roncaba, pero el hombre malo de verdad se movió un poco en sueños, y ella se quedó congelada con una mueca tatuada en su cara hasta que él dejó de moverse. «Es un cabrón, jueputa. Fíjate bien, Deta. Fíjate. ¿Estás segura?» Encontró el pestillo de la recámara, trató de moverlo hacia adelante, no lo logró, y entonces lo tiró hacia arriba. La recámara se abrió. «Cargado. Ta basura está cargada.
Vas a hacer caminar primero a este cabronazo y este hombre malo de verdad se va a despertar y tú le darás una gran sonrisa. Sonríe, tesorito, así puedo ver dónde estás. Y luego vas a sacudirle el reloj. ¡Ja! Volvió a cerrar la recámara, comenzó a tirar del percutor y luego esperó. Cuando el viento levantó una ráfaga fuerte, retiró el percutor del todo. Deta apuntó el revólver de Roland a la sien de Eddie. 3. El pistolero observó todo esto con un ojo medio abierto. La fiebre habría regresado, pero no muy alta todavía, no tan alta como para que tuviera que desconfiar de sí mismo. Así pues, pero ese ojo medio abierto era el dedo en el gatillo de su cuerpo, el cuerpo que siempre había sido su revólver cuando no había un revólver a mano. Ella tiró del gatillo. Clic. Por supuesto. Clic. Cuando él y Eddie regresaron con las cantimploras tras su conversación, Odetta Holmes estaba profundamente dormida en su silla, echada a un costado. Le prepararon una cama en la arena lo mejor que pudieron y la cargaron delicadamente desde su silla de ruedas hasta las mantas extendidas. Eddie había estado seguro de que se despertaría, pero Roland sabía que no. Él mató. Eddie preparó el fuego y comieron. Guardaron una porción para Odetta. Luego habían hablado y Eddie dijo algo que le pegó a Roland como el repentino estallido de un relámpago. Fue demasiado brillante y demasiado breve como para darle una comprensión total, pero vio mucho, del mismo modo en que se puede discernir el trazado de la tierra con el resplandor de un solo y afortunado relámpago. Pudo habérselo dicho a Eddie entonces, pero no lo hizo. Comprendió que debía ser el Cort de Eddie, y cuando uno de los pupilos de Cort quedaba herido y sangrado por algún golpe inesperado, la respuesta de Cort siempre había sido la misma. Un niño no comprende un martillo hasta que no se golpea el dedo contra el clavo. Levántate y deja de lloriquear, gusano. Has olvidado el rostro de tu padre. Así que Eddie se había quedado dormido, a pesar de que Roland le había dicho que debía mantenerse en guardia, y cuando Roland estuvo seguro de que ambos dormían, había tenido que esperar más tiempo para la dama que podía creer él. Ser artera. Había vuelto a cargar sus armas con cartuchos usados que se desató. Eso le produjo una punzada de dolor y las dejó luego al lado de Eddie. Y esperó. 1 hora. 2, 3. Al mediar la 4ª hora, cuando su cuerpo cansado y afiebrado pugnaba por dormirse, le pareció observar que la dama despertaba y él mismo se despertó por completo. La vio rodar sobre sí misma, vio cómo convertía sus manos en zarpas y se impulsaba por la arena hasta donde estaban los cintos con las armas. La vio sacar una y acercarse a Eddie, hacer luego una pausa, con la cabeza inclinada y las fosas nasales que se inflaban y se contraían. Hacían algo más que oler el aire. Lo desgustaban. Sí, esa era la mujer que él había traído. Cuando ella miró hacia el pistolero, él hizo más que fingir que dormía, porque ella todavía percibió la simulación. Se durmió. Cuando sintió que la mirada de ella se volvía hacia otro lado, se despertó y volvió a abrir ese solo ojo. Vio cómo ella comenzaba a levantar el revólver. Lo hizo con menos esfuerzo de que había mostrado Eddie la primera vez que Roland lo vio hacer lo mismo, y apuntarlo hacia tu cabeza de Eddie. Luego se detuvo con la cara llena de inexpresable astucia. En ese momento ella le recordó a Marten. Ella jugueteó con el tambor del revólver. Lo hizo mal al principio, luego lo abrió. Miró las cabezas de los cartuchos. Roland se puso tenso. Primero esperó a ver si ella sabría que ya habían sido usados. Después esperó a ver si ella volvería el revólver del revés para mirar al otro extremo del tambor y ver que ahí solo había vacío en lugar de plomo. En un momento pensó cargar el revólver con cartuchos que hubieran fallado, pero solo fue por un momento. Cort les había enseñado que las armas, en última instancia, las carga el viejo pata hendida, y un cartucho que falló una vez puede no fallar la segunda. Si ella hiciera eso,
él saltaría al instante. Pero ella volvió a meter el tambor del revólver, comenzó a mover el percutor y luego volvió a detenerse. Esperaba el momento en que el viento enmascarara ese solo y suave clic. Pensó, aquí hay otra. Dios, esta es la mala y no tiene piernas, pero es una pistolera, tan seguro como que Eddie lo es. Esperó junto a ella. El viento levantó una ráfaga. Ella terminó de martillar el revólver y lo colocó a 1 centímetro de la sien de Eddie, con una sonrisa que era en realidad una mueca macabra. Apretó el gatillo. Clic. Él esperó. Ella disparó otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Clic. 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 Cabrón, aulló y le dio la vuelta al revólver con gracia líquida.